Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de diálogo. Hoy tendremos el placer de entrevistar al psicoanalista e historiador Juan Capetillo, que por cierto es autor de un libro que se titula Emergencia del psicoanálisis en México. Él es docente e investigador en la Universidad Veracruzana, es doctor en historia y maestro en teoría psicoanalítica, autor del libro La emergencia del psicoanálisis en México y de 40 artículos en revistas científicas y de divulgación. Bienvenido, doctor Juan Capetillo. Hola, David. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, aquí estamos. Gracias, doctor. Pues, revisando su trabajo, doctor, y sobre todo muy entusiasmado por su publicación sobre la emergencia del psicoanálisis en México, pues nos interesa conocer su trayectoria y sus intereses en el psicoanálisis y en este trabajo que es la historia del psicoanálisis en México. Pues comenzamos, doctor, platíquenos dónde radica usted actualmente. Mira, yo radico en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y de hecho debo decir, con respecto a la presentación que hiciste, que ya no soy docente, investigador de la Universidad Veracruzana. Estoy jubilado. Sí, mantengo una relación con un aspecto académico de la universidad, pero ya como externo a esta. Porque bueno, en la presentación tú mencionaste que soy docente, investigador, lo fui durante un poco más de 40 años, pero ahora ya no estoy en la universidad. Sin embargo, en la Universidad Veracruzana, en el Instituto de Investigaciones Psicológicas, en el que yo estuve cuando estaba activo en la universidad, tenemos un doctorado en psicología, una de cuyas líneas es psicoanálisis. Entonces, mantengo una estrecha relación con los encargados de esta línea del doctorado, que es un doctorado que está en el Padrón Nacional del CONACYT. Entonces, desempeño funciones de lector, de trabajos de tesis, de doctorado. Incluso participo en una revista en la que tú ya publicaste un artículo, la revista Psicoanalítica. Soy ahí junto con otros colegas como integrando el comité editorial de la revista y pues también presentando artículos. Así es de que, bueno, esa es una parte en cuanto a actualmente mi relación con la universidad Veracruzana en particular. También tengo una relación con la Universidad Autónoma de Zacatecas. La Autónoma de Zacatecas tiene una maestría en psicoanálisis, en teoría psicoanalítica. Entonces, bueno, me han invitado y doy algunos cursos. Ahorita precisamente estoy preparando un curso sobre la metapsicología freudiana y hace ya algunos años que estoy participando en esa maestría. Fuera de eso me dedico a la clínica, al consultorio, veo pacientes. Estoy formando parte de una agrupación psicoanalítica, de un conglomerado de psicoanalistas del país que se llama la Escuela de la Letra Psicoanalítica. Participo desde su fundación hace 10 años y entonces tenemos actividades de cartel, trabajamos bajo el dispositivo de cartel, tenemos discusiones permanentes, aparte de nuestras asambleas y encuentros. Podemos también en un determinado momento platicar un poco más a detalle sobre la SLEP. En este momento, bueno,
únicamente para ubicar, digamos, a partir de tu pregunta, un poco de ubicación, por un lado geográfica, en Jalapa, mi ciudad, y con estas actividades académicas y clínicas, David. Así es, aquí estamos en Jalapa, pues, y Jalapa, muchos seguramente la conocerán. Es una ciudad cultural. Hay mucho énfasis en la cultura, en la música, teatro, y hay un ambiente intelectual importante en Jalapa, con una cercanía, relativa cercanía o bastante cercanía con la metrópoli, ¿verdad? Con la Ciudad de México. Y aquí hemos desarrollado trabajo psicoanalítico desde hace ya algunos años, David. Qué interesante, doctor. Y actualmente, ¿qué se encuentra haciendo con respecto a su trabajo como historiador? Mira, tengo un proyecto de trabajar sobre la recepción de Lacan en México. No solo la recepción, sino el que se haya, digamos, establecido Lacan, y la institucionalización. Es decir, un trabajo de historia, historizar, vamos a decir así, el periodo en el que Lacan ha estado en el país, metafóricamente, desde luego, ¿no? Porque sí hay referencias de que estuvo como de paso en alguna ocasión, pero desde luego la idea es desde el momento en que en México se lea Lacan, se empiezan a poner en práctica sus indicaciones, digamos así, para el psicoanálisis, etcétera. Entonces, me interesa rescatar esta historia. En eso es en lo que estoy trabajando. Esto es algo que comienza en los años 60 del siglo pasado, de la mitad de la década para adelante. Y tiene que ver este inicio con la traducción de los escritos. Esto es algo que llama la atención porque los écrits de Lacan se publicaron en 1966. Y en el 1971, ya estaban traducidos al español, publicados en México por la editorial Siglo XXI. O sea, realmente es un dato que llama la atención, es un dato interesante, porque es la primera lengua a la que se traduce Lacan, el castellano. Incluso esto puede uno hacer una cierta analogía. Hay algo parecido con la traducción de las obras completas de Freud, de lo que había hasta el tiempo en que se hizo, de hecho, la primera traducción. Sí se habían traducido textos de Freud a otros idiomas, al inglés, antes de que empezara la traducción al español, que esta empezó en 1922, a instancias del filósofo español José Ortega y Gasset. Entonces,
se hizo un acuerdo de publicar la obra de Freud que había hasta ese momento, porque sabemos que no se detiene en 1922, sino que todavía hay un poco más de una década de producción de textos de parte de Freud. Entonces, pero a la lengua, al español, es la primera lengua en que hay una traducción de las obras completas de Freud. Y acá, en el caso de Lacan, su texto, los escritos, son por primera vez traducidos al español. Entonces, por ejemplo, ese dato es importante para la historia del psicoanálisis, no solamente en México, sino incluso en Latinoamérica, porque esa traducción, como decía hace unos momentos, que le hizo la editorial Siglo XXI, esa fue o es una editorial, la verdad no sé si en este momento dudo si es una buena pregunta que me hago, lo voy a investigar si todavía existe la editorial Siglo XXI, pero fue una editorial muy importante con respecto a diferentes ramas del saber, pero de manera particular con respecto al psicoanálisis. Entonces, esa traducción de los escritos se difundió en América Latina, porque siglo XXI tenía, de hecho, la matriz es argentina, es de Buenos Aires, estaba en Buenos Aires, Barcelona y México. Debo confirmar si en efecto la matriz es Argentina o España, pero estaba en los tres países, entonces tenía una difusión importante. De modo que muchos, por ejemplo, argentinos o sudamericanos, uruguayos, comenzaron a leer, o sea, que no leían directamente en francés, comenzaron a leer a Lacan con esa traducción de los escritos. Esta es la parte de recepción en que estoy trabajando en términos de investigación, en ese trabajo de recepción de Lacan en México, no de recepción, sino de presencia. Recepción es un periodo, pero una vez que se recibe, que hay esa recepción, se pasa a otro proceso, ¿no? Se pasa a otro proceso en el que ya se establece el discurso, ya forma parte de la vida cultural, teórica, en este caso un conglomerado, un grupo de la sociedad particular, que es el psicoanálisis, los psicoanalistas, sus sociedades. Y después vienen las instituciones, más o menos así se han trabajado. Leyendo su libro, doctor, veo que estas categorías de recepción, implantación e institucionalización del psicoanálisis lo maneja también en su libro Emergencia del psicoanálisis en México. Son categorías con las que suele trabajar y ahora las aplica con la presencia de Lacan en México. Si no me equivoco, doctor, este primer traductor de los escritos de Lacan fue mexicano. De origen español. Ah, bien. De origen español, Tomás Segovia, un poeta. Sí. O sea, no era alguien que estaba que formaba parte del mundo psicoanalítico. Un poeta que conocedor profundo del francés, él fue el traductor. Tomás Segovia, pero ¿tiene alguna relación con México, Tomás Segovia?
Y bueno, él vivía en México, llegó después de la Guerra Civil Española, es decir, salió de España por la persecución de Franco y recibió asilo en México. Aquí vivió Tomás Segovia. Pues esta es solo una muestra de cuán importante es conocer, ¿no?, la historia del psicoanálisis. La historia del psicoanálisis y la historia del psicoanálisis en México. Sí, es importante, ya que me preguntas por el traductor directo, mencionar al impulsor, Armando Suárez. Es decir, él es un psicoanalista español también que llega a México y que tiene un cargo en la editorial. Él trabaja en la editorial, él está encargado de una colección del siglo XXI que era precisamente de, no sé en qué orden, psicología, psiquiatría, psicoanálisis. Entonces, Armando Suárez es también un personaje muy importante del siglo pasado en México, que fue el que tuvo la iniciativa de traducir a Lacan en los años 70, en el 71, un poco antes, por ejemplo, de que yo entrara a la universidad. Porque yo entré a estudiar psicología en el mismo Jalapa en 1974. 1974. Los estudios de la licenciatura fueron fundamentalmente conductistas. Si acaso leímos algún texto de Freud, por ejemplo, fue por fuera de la escuela, por iniciativa propia o iniciativa grupal. En 1975 apareció el libro coordinado por Néstor Brownstein de Psicología, Ideología y Ciencia. En 1975, también publicado por la Siglo XXI. También impulsada la publicación por Armando Suárez. Néstor Brownstein, Frida Sal, Marcelo Pasternak y Gloria Benedito. O sea, ellos, argentinos, cordobeses, es importante esta distinción, Córdoba, una provincia de Argentina, no de Buenos Aires, no vienen de la capital argentina de Buenos Aires. Ellos estaban exiliados en México, también por la persecución militar que hubo en esos años, una dictadura militar muy sangrienta. Y se publica el libro Psicología, Ideología y Ciencia, que es un libro que ya ha sido discutido, incluso fue discutido, rebatido, digamos, por los mismos autores. No todo lo que contiene, digamos, subsiste, tendría vigencia, pero todavía se rescatan algunas ideas importantes, algunos planteamientos sin duda importantes de ese libro, Psicología, Ideología y Ciencia. Claro, ahorita viene a cuento porque yo estaba más o menos tratando de establecer cierta correspondencia entre la publicación, entre la traducción de los escritos de Lacan en 1971
con el hecho de que yo ingresé a la universidad en 1974. En el 75 aparece este libro y viene a, digamos, caer como un objeto para nuestras inquietudes de ese momento, nuestros deseos, como estudiantes. Estoy hablando de un grupo de estudiantes en la Facultad de Psicología de Jalapa. Y seguramente, David, psicoanalistas mexicanos, más o menos de mi generación, incluso generaciones posteriores, te van a hacer una referencia similar a ese libro, Psicología, Ideología y Ciencia, y a la importancia que tuvo en su momento en las facultades de psicología del país, de México, y de otros también, pero bueno, tengo más información de lo que ocurrió aquí en el país, ¿no? Entonces, te platico un poco esto, porque también al siguiente año, en el 76, invitamos a Néstor Brownstein a Jalapa. O sea, Néstor Brownstein ya radicaba en la Ciudad de México, y vino, entonces dio una conferencia extraordinaria, excelente, seductora, porque esa característica tenía Néstor Brownstein, ¿verdad? Como eran unas conferencias tan brillantes que seducía, y además un tipo erudito. Entonces, por ahí comenzó para mí una inquietud por el psicoanálisis, por Freud, que vino a concretizarse en la siguiente década, en el 84. Pues en este caso estamos hablando no de mucho tiempo, pero ya sí más o menos alrededor de unos 10 años en que se trabaja con Lacan en México. Más o menos unos 10 años. Néstor Brownstein y los autores de Psicología, Ideología y Ciencia no son lacanianos cuando llegan a México. O sea, ellos más bien traían una formación, vamos a decir así, althuseriana, o sin ponerle, vamos a decir así, althuseriana. Althusser fue en los años 70 un autor muy leído en diferentes partes del mundo, en Europa, en América Latina, y ellos se nutrieron del pensamiento de Althusser, marxista estructuralista, pero que fomentaba el psicoanálisis. Incluso hablaba de Lacan. Hay un artículo muy famoso, Freud y Lacan. Entonces, ellos, cuando llegan a México, no son lacanianos, se hacen lacanianos aquí. Y en el 84 hay una maestría que coordina Brownstein, a la que yo llego. Es importante también los años, la década que estaba pasando, por ejemplo, en Francia, sí. En el CIEP. En el CIEP, exactamente. En el CIEP, o sea, el CIEP, pues pasamos varias generaciones. Fue auténticamente una opción para estudiar psicoanálisis. Desde luego, no la única opción, porque estaba
la APM, la Asociación Psicoanalítica Mexicana, integrante de la IPA. O sea, también, desde luego, con programas de formación psicoanalítica. Estaba el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Que fue, ¿Sí? Que fue quien recibió a Néstor Brownstein, ¿no? Exacto. O sea, justamente Armando Suárez fue uno de los fundadores del Círculo en 1969. Primero recibió a Mary Langer. Mary Langer es la primera en salir de Argentina. Entonces llega a México y Armando Suárez tiene esa... Y no solo él, el círculo psicoanalítico, y también, hay que decirlo, los psicoanalistas de la APM son muy hospitalarios con los que vienen en ese entonces del cono sur, de Argentina y Uruguay, fundamentalmente. Entonces, también el círculo pues era una opción de formación como psicoanalista. Pero en este caso esto se presentaba como una opción universitaria, una maestría en teoría psicoanalítica. Yo ingresé ahí a la maestría en teoría psicoanalítica, y bueno, así ya comienza mi formación, David, más o menos, o no más o menos en aquellos años. Entonces este libro, Psicología, Ideología y Ciencia, fue muy importante en su interés por el psicoanálisis. Sí, sin duda. Y por lo que he leído en sus artículos, también jugó, o sea, un papel muy importante en diferentes universidades, ¿no? Este libro, para que muchas personas comiencen a tener interés por el psicoanálisis, ¿no? Y después es interesante porque al parecer Néstor Brownstein comienza a leer a Lacan acá en México, ¿no? Comienza a leer a Lacan como de una manera autodidacta y al mismo tiempo que lo lee, lo enseña. Sí, en efecto, así es. Porque si bien conocían a Lacan y habían leído algo de él, era poco. Sí, era poco. Entonces aquí, justamente ahí en el círculo psicoanalítico, Brownstein da lo que se puede considerar como el primer curso sobre Lacan. Un curso sobre Lacan en un programa de formación en psicoanálisis. Los alumnos, los que iban ahí, eran personas que estaban en formación psicoanalítica. Era parte de su formación teórica. Y ese curso estuvo basado en el seminario 1 de Lacan, sobre los escritos técnicos de Freud. Entonces, en efecto, es por esos años que se comienza el estudio, digamos 75, 76. Por esos años empieza la profundización, ¿verdad?, en los textos de Lacan, en México. Así es. Y comienza a leer a Lacan, Néstor Brownstein, formando parte del círculo psicoanalítico mexicano, ¿no? Hasta que él hizo
lo que es el CIEP posteriormente. Sí, exacto. Ya será cuestión seguramente de detallarlo en otro momento, pero él está un tiempo trabajando ahí con el círculo y después tienen diferencias, sale y entonces forman dos instituciones, digamos. Una que se llama, en ese entonces luego cambió de nombre, Fundación Mexicana de Asistencia Psicoterapéutica, y formaron el CIEP, Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos, ofreciendo una maestría. Y acá, en la fundación, ofreciendo asistencia, terapia, de bajos costos, era como un servicio, una idea de poner el psicoanálisis, hacerlo accesible a personas de escasos recursos. Luego cambiaría el nombre, se llamaría Fundación Mexicana de Psicoanálisis. Entonces ahí, bueno, yo hago la maestría, desde luego la maestría no habilitaba para ser psicoanalista, en todo caso era la parte teórica, y hay que decirlo porque por mucho que hubiésemos leído, no es suficiente. Estaba estructurada para 2 años y lo de Freud y Lacan es pues para toda una vida. Entonces, si acaso en cuanto a la formación como psicoanalista, pues era la parte teórica, ¿no? La parte de conocer el texto de Freud, conocer el texto de Lacan, porque la maestría era lacaniana. Esa era la orientación, y significaba estudiar a Freud y a Lacan. Porque si esto, vamos, es claro que esa es una definición del, como dice Asun, del pensamiento Lacan, pensamiento-Lacan. Es decir, para hablar de lacanismo, de el ser, precisamente Lacan cuestiona esto de el ser, pero digamos, poniéndolo en un contexto superficial, digamos, ser lacaniano implica ser freudiano. Pues ya ves la famosa frase que Lacan dijo cuando vino a Sudamérica, a Caracas: ustedes si quieren sean lacanianos, yo soy freudiano. Entonces esa fue la idea, desde mi punto de vista, de los estudios de esa maestría, o sea, estudiar Freud y estudiar Lacan, o estudiar Lacan y necesariamente estudiar a Freud, porque no puedes entender a Lacan si no conoces a Freud. Sí. Y bueno, yo ya estaba en la universidad y regreso a Jalapa. Entonces, Jalapa había sido una ciudad que ha producido muchos psicólogos a lo largo de los años, pero tenía un fuerte arraigo conductista, skinneriano, positivista. Entonces, bueno, yo inicié con un seminario de estudios psicoanalíticos y sorpresivamente encuentro mucho interés entre los psicólogos por conocer a Freud, a Lacan. Entonces, bueno, ya de ahí me seguí con los seminarios, organizamos un buen número de seminarios, derivó en una maestría, pusimos una maestría en la Universidad Veracruzana en teoría psicoanalítica. Salieron 2 generaciones. Y en esas, o sea, en los años 80, porque salió desde los 80, pero yo debo haber conocido el libro de Rodinesco
tal vez en el 86, 87, Historia del psicoanálisis en Francia. Se me hizo algo fascinante. Y de ahí me vino el interés por la historia, pero por la historia del psicoanálisis. Es decir, en mi caso, lo primero y central es el psicoanálisis. Y cuando yo quise estudiar historia, hacer trabajos de historia, fue del psicoanálisis, historia del psicoanálisis. No hago trabajos de historia de los pueblos, de historia de México, o en ese sentido, sino particularmente del psicoanálisis. En los ámbitos universitarios se dice de la disciplina psicoanalítica. Y veo aquí, doctor, que usted tiene un doctorado en historia. ¿Cómo llegó? Ya nos platica de su interés por la historia del psicoanálisis a partir de la lectura de los libros de Elizabeth Roudinesco, pero ¿cómo llega usted a este doctorado en historia? Sí, justamente porque cuando leí ese libro exuberante, realmente es una cantidad de información impresionante. Claro que basculado todo por Lacan, por el interés de Lacan. Es decir, si bien Roudinesco narra todo el periodo previo a lo que ya fue Lacan como figura, aún en ese relato en el que todavía no estaba Lacan, ya está Lacan. En el relato ya está, es decir, por Roudinesco se formó en toda la ebullición, todo la grandeza de lo que fue el fenómeno Lacan en Francia. Entonces, pues claro que yo dije, pues bueno, ¿y en México cómo está la cosa? Surgió la inquietud por saber cómo estaba o cómo había estado la cuestión del psicoanálisis en México, la historia del psicoanálisis en México, partiendo desde luego de una diferencia, como no puede ser de otra manera, ¿no? Ni modo que pretendiera uno homologar las historias. Es un despropósito, o sea, hay grandes diferencias. Para empezar, por ejemplo, en México, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión que hemos charlado sobre esto, propiamente no empieza a haber práctica del psicoanálisis, sino hasta los años 50. Pero aquí, fíjate, David, hay una discusión entre los historiadores del psicoanálisis porque ya no hablan de el psicoanálisis, algunos ya no hablan del psicoanálisis, sino que hablan de los psicoanálisis. O sea, dicen, no hay un psicoanálisis, hay varios psicoanálisis. Y en algún sentido es cierto, así es. Porque, por ejemplo, podemos ver que existen diferentes escuelas de psicoanálisis en el mundo. El psicoanálisis del self en Estados Unidos, que es heterogéneo, es distinto a Lacan, incluso a cómo se practica. O
tenemos también la escuela de Melanie Klein. Y hay diferencias. Entonces, en ese sentido, es cierto, tiene razón esta distinción que se hace, pero al mismo tiempo pienso, tenemos que tener puntos de referencia para designar o no una práctica como psicoanálisis, desde mi punto de vista. Pero esa es una discusión que hay, que ahorita viene a cuento precisamente por esto que, que comentábamos sobre la práctica del psicoanálisis. Es decir, alguien podría decir, no, sí había psicoanálisis. Es decir, la idea es esta. Erich Fromm se formó como psicoanalista. Se psicoanalizó varias veces con diferentes psicoanalistas, estudió, hizo la teoría, y supervisó con psicoanalistas alemanes en Berlín, con muy buenos. Entonces, él es el que llega en 1950 a México y comienza a practicar el psicoanálisis. Antes de eso, ¿había psicoanálisis? Sí. Y ahí viene la cosa, sí y no. Se estudiaba Freud. Se hacían prácticas basadas en los aportes de Freud, combinadas con prácticas médicas, psiquiátricas o neurológicas. Entonces, pero desde una perspectiva se puede decir, eso no era propiamente psicoanálisis en ejercicio, no es, como dice Lacan, ¿qué es el psicoanálisis? Lo que practica un psicoanalista. Entonces, claro, todo esto, lo comento, David, a riesgo de enredarme un poco, porque te comentaba yo acerca de mi interés por hacer la historia del psicoanálisis en México a partir de la motivación que surgió por la lectura del libro de Rudinescu y, por lo tanto, guardando las diferencias con lo que había sido o lo que fue el psicoanálisis en aquel país, como por ejemplo también las diferencias que hay con respecto a Argentina. ¿Y qué observa de singular en la historia del psicoanálisis en México? Es una pregunta interesante. Habría varias cosas, por ejemplo, el inicio tardío. En Francia, el psicoanálisis empieza en 1926. Es un inicio tardío con respecto a Alemania, con respecto a Hungría, con respecto a Zúrich, Suiza, porque todos estos lugares comenzaron en la primera década del siglo XX. Mismo Londres con Ernest Jones. En cambio, en Francia, el psicoanálisis comenzó hasta 1926 y en parte debido a una resistencia cultural ante la cultura germánica de parte de los franceses. En México, pues comienza en los años 50. O sea, con esto lo que quiero decir es que antes de ese año no había psicoanalistas
en México. Estuvo un médico psiquiatra español que hacía terapia y había leído a Freud, aplicaba el psicoanálisis. Lo que decían personas que incluso supieron de él es que no se había psicoanalizado. Entonces, con eso, pues ya se consideraba que no era un psicoanalista. Como ves, aquí entramos en una discusión pues interesante. Digamos que un psicoanalista formado en las partes que Freud consideraba componen la formación de un psicoanalista: análisis, supervisión, teoría, no lo hubo hasta la llegada de Fromm. Porque los que fundaron la APM, la Asociación Psicoanalítica Mexicana, empezaron a salir del país en 1947. O sea, estos eran unos jóvenes médicos, estudiaban medicina en la UNAM, y ahí en medicina tenían maestros que les hablaban de Freud, les daban cursos de Freud. Eran maestros que trabajaban en la Castañeda, en el manicomio La Castañeda, psiquiatras. Pues despertaron en ellos el interés por el psicoanálisis, pero de una manera apasionada. Se metieron a leer a Freud. Estos maestros incluso les facilitaban los textos. Entonces, de ese deseo, de ese atrapamiento por Freud, por el psicoanálisis, pues bueno, les surgió el deseo de ser psicoanalistas y sabían que para hacerlo, pues tenían que psicoanalizarse. Entonces empieza el éxodo. Argentina, la mayor parte, se fueron a Argentina. Santiago Ramírez, ese es uno de los personajes de mayor renombre. Es el primero que se va a Buenos Aires. Y ahí lo que predominaba era el análisis kleiniano. La mayoría se va, un grupo como de 9, 10, que se empiezan a ir. Primero Santiago Ramírez en el 47, luego se va otro y otro. Y se formaron en la Asociación Psicoanalítica Argentina, filial de la IPA. Y entonces ellos ya regresaron, como por el 54 empezaron a regresar, ya Roma estaba desde el 50. Y los psicoanalistas que estaban haciendo la formación con Fromm eran sus maestros, los que les habían dado clases en la Facultad de Medicina. Raúl Enríquez, Guillermo Dávila, fueron nombres muy importantes en la medicina en México, en la psiquiatría. Por ejemplo, Dávila, que acabo de mencionar, Guillermo Dávila, fue el primer director médico del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a nivel nacional. Entonces, bueno, eso es parte de la historia
es parte de esta cuestión de lo que tú me preguntabas acerca de la singularidad. Y aquí yo creo que hay algo, por ejemplo, el hecho de que haya iniciado tardíamente, ¿por qué? Hay también una resistencia, o sea, que es explicable por, digamos así, rasgos culturales propios, el otro que nos circunda muy singular, ¿verdad? Pero también, David, yo pensaba que solo en México había ocurrido algo así. Ahora no estoy tan seguro. Que en esa época, cuando empieza el psicoanálisis, lo que caracteriza este comienzo es el conflicto, la pugna entre dos grupos. Precisamente los fromianos y los de la IPA, los de la APM. Eso es o sea, sí, ese comienzo se caracteriza por un conflicto. ¿Pudo haber sido distinto? Yo no lo creo, porque aunque intentaron hacer un solo grupo, estructuralmente había grietas insalvables por el tipo de psicoanálisis que practicaban unos y otros. Esto es hablando, doctor, sobre la historia del psicoanálisis en México, ¿no? En México. Pero también podemos pensar en el psicoanálisis en la historia de México, ¿no? Sí. Un poco podríamos hablar de eso, doctor. ¿Cómo ha sido la relación de México con el psicoanálisis? Claro, hay que relativizar esa relación entre un ente y otro. Es de sectores de México, de la sociedad mexicana, porque una cosa que está claramente estudiada es que el psicoanálisis surge en las sociedades industrializadas y nuestro país, todavía toda la primera mitad del siglo XX, era bastante rural. Solamente a partir de los 50 viene un proceso fuerte de industrialización, claro, preparado por las décadas anteriores. Y por lo tanto no es casual. Forma parte de la explicación que haya iniciado hasta entonces, hasta esta década de los 50 del siglo pasado, y que la relación anterior entre este discurso y el país, ¿qué aspectos del país? Las artes, la ciencia, la política, más en las dos primeras, menos en la política. En las artes, una cosa ambigua, Algunos escritores lo recibieron con mucho entusiasmo a Freud y otros lo rechazaban. Más bien fue una situación ambigua. De igual manera, en el campo científico,
particularmente en el campo de la medicina. Es curioso que no solo en estos campos tuvo presencia el psicoanálisis, porque también lo tuvo en el ámbito del derecho. Es decir, también hubo profesionales del derecho que se interesaron por el psicoanálisis. Y en el caso de los médicos, que es lo que yo más estudié, porque es lo que, vamos a decir así coloquialmente, lo que cuajó. Es decir, por el lado de las letras, hubo filtreos con el psicoanálisis. En el caso de los médicos, se casaron con el psicoanálisis. Hubo, digamos, un fruto. Lo otro fue más efímero, de corta duración, en la filosofía también, con Samuel Ramos. Pero aquí caemos también en el punto que comentábamos hace rato, que es polémico, porque Samuel Ramos se fundamenta en Adler. Es decir, aplica las tesis de Adler sobre el sentimiento de inferioridad al análisis del mexicano, del ser del mexicano. Entonces, para entonces, cuando lo hace, que es en los años 30, Adler ya no está en el psicoanálisis, ya es otra cosa, es una psicología. Pero se le podría identificar como parte del psicoanálisis o no. De cualquier forma, ese fue un impacto. Un impacto. Tenemos también a Octavio Paz. Octavio Paz también, Octavio Paz, desde luego, tiene una lectura de Freud muy particular y también es detectable cierta influencia en algunos de sus trabajos, de sus ensayos particularmente. Ya para ir finalizando, doctor, últimas preguntas. ¿Qué observa sobre la actualidad del psicoanálisis en México? Sí, observo, por un lado, mucho interés, incremento de la gente que se mueve en el psicoanálisis como analizantes, como estudiosos del psicoanálisis, como analistas. Mucho interés que paradójicamente encuentra en las universidades una resistencia. Es decir, el psicoanálisis en este momento no es, bueno, no solo en este momento, no ha sido bien visto en las universidades, en el país, en las facultades de psicología, particularmente. Por ejemplo, entre los años 50, 60, todavía hasta 70, en las facultades de medicina en México se estudiaba a Fromm. O sea, se estudiaba psicoanálisis leyendo a Fromm. Incluso había un libro que fue famoso, Psicología Médica, del doctor Ramón de la Fuente, un frommiano. Después, ese doctor de la Fuente se distanció del psicoanálisis, pero es de los primeros frommianos. Entonces escribió ese libro, Psicología Médica, que se estudiaba en las facultades de medicina, era un libro de texto. Después ha sido difícil para el psicoanálisis estar en las universidades, pero ha estado,
tiene una presencia, creo que no es una presencia mayoritaria, sin embargo tiene mucha presencia en las redes sociales, en cursos que incluso se han internacionalizado gracias desde luego al Internet. Entonces hay bullicio, hay mucho estudio. El psicoanálisis en México, me parece, está cada vez más ascendiendo en nivel, en producción, en cursos, en trabajos psicoanalíticos. Creo que es un momento importante para el psicoanálisis, que no necesariamente lo están viviendo las universidades, pero tampoco tiene por qué ser así, porque son discursos heterogéneos, el discurso psicoanalítico y el discurso universitario. Entonces, y se ha ido difundiendo cada vez más, ¿no? A otros estados. Estaba muy concentrado en la capital, sí, el psicoanálisis, y ahorita cada vez vemos más implantación e institucionalización efectivamente, del psicoanálisis David. en los diferentes estados de México. Así es, prácticamente en todos los estados del país hay un grupo pequeño, no tan pequeño o grande, que está trabajando con el psicoanálisis. Sí es, y también tenemos, doctor, a partir de la pandemia, ¿no? Sí. Pues como se comenzó a aprovechar los medios virtuales, ¿no? Fue obligado y eso ya cambió las cosas, no solo para el psicoanálisis, ¿no? En un amplio espectro. Ya para finalizar, doctor, quisiera preguntarle qué importancia tiene tanto para quienes nos formamos en psicoanálisis como para los psicoanalistas, conocer la historia del psicoanálisis y además conocer la historia del psicoanálisis en México para los que estamos en México. Para saber quiénes somos. Necesitamos saber quiénes somos, y para ello no hay como el recurso a la historia. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra genealogía? ¿A qué circunstancias respondemos? ¿Cómo hemos venido siendo? Definitivamente ocupa un lugar central. En sí mismo, en el método o en la práctica psicoanalítica misma, en la clínica psicoanalítica, bueno, sabemos la historia, la historización, el proceso de historización ocupa un lugar central, pero desde luego que también extendiendo lo que ocurre en la clínica, en el psicoanálisis en intención, y extenderlo primero al psicoanálisis mismo, a sus instituciones, etcétera. Me parece que es algo fundamental. O sea, doctor, que la historia del psicoanálisis en nuestro país está presente en nuestra práctica de cada día. Sin duda, sin duda. Sí, es una frase importante, sólida, que acabas de mencionar. Nada menos que eso está presente en la práctica. Claro, desde luego, es una frase que hay que explorarla, que está condensada. Condensada. Sí, está
un poco a manera de aforismo, porque concentra un gran contenido. Sí, es, y de ahí la importancia que tiene conocer la historia del psicoanálisis en nuestro país. Así es, David. Y bueno, algo que leí en su libro, doctor, es que el psicoanálisis tiene una esencia histórica. Más allá de hablar de esencia o no, porque esa es otra polémica, pero lo tomo de un historiador, un historiador de nombre Van Jung, que por cierto recientemente fallecido. Él dijo esa frase: el psicoanálisis es quinta esencialmente histórico. No utilizó esta idea de la esencia del psicoanálisis es tal, pero en la manera como lo pones, quinta esencialmente es histórico. Pues continuamos en una próxima, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista, por este diálogo, y pues estaremos tocando diferentes temas. El siguiente tema a tratar sería sobre la recepción del psicoanálisis en México. Con mucho gusto, David. Así es que estén atentos para la siguiente entrevista. Pues doctor Capetillo, muchas gracias por su presencia y muchas gracias por compartir tanto su experiencia como las cosas que usted ha investigado, y muchas cosas de esto que el doctor Juan Capetillo nos ha platicado están en su libro que se llama La emergencia del psicoanálisis en México. Lo pueden descargar, vamos a compartir el enlace en la página de la Universidad Veracruzana. Así es. Pues muchas gracias, David, y seguimos en comunicación.